todos, buenas noches profesor. Somos el grupo número 8 y vamos a estar desarrollando nuestro tema que se denomina características y propiedades del pentágono, hexágono, heptágono, octágono y enneágono. Estas son las figuras de las cuales vamos a estar hablando ahora. Para empezar es bueno recordar lo que es un polígono, porque todas esas figuras que vamos a desarrollar ahora son polígonos. Nos dice que el polígono es una superficie plana comprendida dentro de una línea poligonal cerrada. Teniendo en cuenta este concepto, acá tenemos estas imágenes, tres figuras. ¿Cuál es un polígono según este concepto? La primera figura, por ejemplo, está comprendida por líneas que están unidas. ¿Les parece que es un polígono? No, es un polígono porque no está cerrado. Después tenemos esta imagen, la segunda imagen, que acá está unida por líneas, está en forma cerrada. ¿Este les parece que es un polígono? No, es un polígono porque no está cerrada con una línea recta. Y después la tercera imagen es una figura que está formada por líneas y está cerrada. En este caso sí cumple el concepto de polígono. Para saber cómo se llama esta imagen, tenemos que contar cuántos lados tiene. En este caso, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Este polígono tiene 5 lados y se llama pentágono. El pentágono es esta figura. Tiene 5 lados. En este pentágono se pueden observar varios elementos. El primero de ellos son sus lados. En este caso es un pentágono regular, ya que todos sus lados miden igual. Estos son sus lados, los puntos en donde se unen sus lados, estos puntos son los vértices. Los vértices y después tenemos los ángulos. Tiene 5 ángulos interiores y cada uno de ellos mide 108 grados, miden igual porque es un pentágono regular, totalizando la medida de sus ángulos 540 grados. Por ejemplo, la medida de los ángulos interiores de los pentágonos siempre es 540 grados. Y esta línea que va desde la base hasta el centro de la figura se denomina apotema. Entonces, esos son los elementos del pentágono. Los lados, las vértices, que son los puntos, los ángulos y el apotema. Después tenemos esta figura. Si alguien me puede decir cómo se llama, por ahí si sabe, es un polígono. Para saber cómo se llama, así como dijimos al principio, tenemos que contar cuántos lados tiene. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 y 5. También tiene 5 lados y también se denomina pentágono por eso. Solamente que es un pentágono irregular. En la medida de sus ángulos no son iguales. La medida de sus lados no son iguales y la medida de sus ángulos tampoco. Este ángulo puede medir 100, 50, 80, 200, pero de igual forma la medida total de sus ángulos suma 540 grados. Entonces, en cuanto al pentágono, tenemos el pentágono que es regular y el pentágono que es irregular. Para calcular el perímetro y el área del pentágono, el perímetro, así como ya hemos estudiado, es la medida del contorno de la figura. Para poder saber la medida del contorno, solamente necesitamos saber uno de sus lados cuánto mide en caso del pentágono regular. En este caso, mide 7,2 centímetros. Su fórmula entonces sería simplemente lado por 5. Entonces ya vamos a saber la medida del perímetro del pentágono. Perímetro entonces lado por 5. En este caso el lado mide 7,2 centímetros. 7,2 centímetros por 5, que son sus lados, y totaliza 36. ¿Alguien me ayuda con la calculadora? 36. 36. 36 centímetros. En
en unidades lineales, como centímetros, metros, kilómetros. Y después tenemos el área. El área sería toda la superficie, toda la parte de adentro. Su fórmula es perímetro por apotema dividido 2. O sea que ahora ya tenemos ya la medida del perímetro. Ya es fácil ya. Perímetro por apotema dividido 2. Nuestro perímetro es 36 centímetros por el apotema, que es 5 centímetros. Sería 180 centímetros cuadrados, ya en este caso, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Se mide en unidades cuadradas el área. 180 centímetros dividido 2 y ya tenemos el área de este pentágono, que es 90 grados. Entonces de esta forma se calcula el perímetro y el área de un pentágono. Bueno, la compañera ya explicó, en el caso de hexágono es la misma cosa. Un hexágono es una figura que tiene 6 lados iguales y 6 vértices. Como ya explicó, los lados son esta parte y este tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las vértices son esta parte. Tiene también 6 vértices. Ella ya explicó, el perímetro es la medida del contorno. Sería esto. Y el área es la medida de la superficie, obviamente. Yo preparé 2 ejercicios para resolver. Bueno, acá tengo un perímetro, un hexágono, uno de sus lados mide 3 centímetros, ese es nuestro datos. Y su fórmula es lado por 6. Entonces sustituimos. Damos 3 centímetros por 6. Y el área, su fórmula es perímetro por apotema. Ya sabemos acá su perímetro, 18 centímetros por 2,7 centímetros. (48,6 centímetros por centímetro es el centímetro cuadrado. Se divide por 2 y el resultado es 24,3 centímetros cuadrados. Y acá les preparé varios ejercicios. Le voy a mandar en el grupo. En matemáticas
octágonos en función a su regularidad. Puede ser irregular o regular. La irregular, que sería esto, sus lados no tienen la misma longitud. Y la regular, como habíamos probado antes, tienen la misma longitud y miden el mismo lado. Al igual que en sus ángulos interiores, que son de 128,57 grados. También para hallar el perímetro y el área del octágono, para conocer mejor sus características del octágono, se pueden calcular su perímetro y área. Para calcular el perímetro del octágono irregular, se deben sumar los lados del polígono. Y si la figura es regular, solo se tiene que multiplicar la longitud del lado. Eso se tiene que multiplicar por 7. Regular se multiplica por 7. Irregular. Este sería si es Irregular. irregular y este sí es regular. También para conseguir el área se distinguen dos casos. Cuando la figura es irregular se deben dividir los distintos triángulos. Pueden ser de esta forma o otros. Y cuando la figura es regular se debe multiplicar el perímetro por la apotema y eso se divide en dos. Eso sería Los lados que son todos regulares. voy a escribir Sí, y les muestro eso. Son irregulares. Los regulares que son directos, 7 por lado no hay. Sí, en el lado. Sí, es regular. Desiguales. Ah, Por eso tiene diferentes medidas. para sacar el total. Que sería la A, B, C, D, E, F y G. Y eso se estarían sumando y ahí para salir el resultado. Y eso, Sumar todos la los suma de todo lados. eso es el resultado. Porque ninguno puede ser igual.
un dibujo así del octágono. Un octágono es una figura que tiene 8 lados iguales y 8 vértices. Estos son sus lados. Acá les señalé. Y las vértices son estos puntos. Como pueden ver, tiene 8. Y las vértices, vamos a repasar un poquitito, son los puntos en donde se juntan dos lados de una figura. Como la compañera Sandra al principio le estaba explicando. Y ven acá que está todo bien unido, ¿verdad? De los lados. Para calcular el perímetro vamos a retroalimentarnos otra vez. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como el centímetro, metro, etc. El contorno sería el borde. Acá le señalé. Y el área es la medida de la superficie que abarca una figura. Y esta se mide en unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Así como acá les representé pequeños cuadritos. Todo esto, lo que mide el cuadrito es el área. Acá les tengo un pequeño ejemplo de cómo hallar el perímetro del octágono. De este octágono de 5 centímetros, la fórmula para hallar el perímetro es igual al lado por 8. Acá nuestro octágono mide 5 centímetros. Y acá descomponemos el dato, ponemos perímetros igual a 5 centímetros que mide nuestro octágono por 8. ¿Sí? Acá como resultado yo ya les puse 5 por 8, 40. Facilito, ¿verdad? Es más fácil yo les... Bueno, y para hallar el área, cuando ya tenemos el perímetro, acá ya es fácil. Área es igual a perímetro por área. Apotemos. Acá tenemos, ¿verdad? Sobre 2. 40 centímetros es nuestro perímetro por 6 es nuestro apotema sobre 2. Este pueden hacer en su calculadora. Les va a dar 240. Y acá sobre 2 es 120 centímetros al cuadrado. Y tengo también algunos ejercicios que después vamos a convertir en el grupo. También tenemos octágono irregular, que como la compañera también estaba diciendo, el octágono irregular es el que tiene lados desiguales. Este tiene otra fórmula para hallar su perímetro. Es la suma de la longitud de sus 8 lados también, pero es diferente nomás cómo hallar. ¿Por qué? Porque se suma todos los lados. Acá pueden ver ustedes que es muy diferente, ¿verdad?, la primera figura. Irregular, dice su nombre ya nos dice todo, que un lado es más largo, así más corto, pero tiene también 8 vértices. Y para el área sí que se puede calcular el área de un octágono dividiendo en 8 triángulos. Y acá yo les dibujé. Se divide desde la mitad, sería acá nuestro punto de partida, y dividimos en 8 triángulos y calcular el área mediante la suma de las 8 áreas de los triángulos. Y esta es la forma. ¿Entendió alguna pregunta? Entienden que el octágono regular es el que tiene sus lados iguales y el irregular que tiene desiguales. Sus fórmulas nomás son diferentes para hallar su perímetro y su área. Todas las figuras hasta ahora siguen el mismo patrón. Sí, el mismo. Buenas noches, compañeros. Soy Camilo y les estaré hablando un poco sobre lo que es el eneágono. El eneágono es una figura geométrica que tiene 9 lados iguales y 9 vértices. Como vemos acá, este serían sus lados y los vértices serían los puntos en donde se unen sus lados. Recordemos que también tenemos el apotema, que es una línea recta que va del centro de una línea
Ah, Acá es complementado. Tenemos ya nuestro vamos lado que a reemplazar. Nuestro lado tendría que ser 3 centímetros por 9 lados en A. Y como sabemos, 3 por 9 está 17 centímetros. Ahora vamos a sacar el área de nuestra figura. Su apotema es de 4,1 centímetros. Acá, área es igual, ya tenemos nuestro perímetro, que es de 27 centímetros. Y acá tenemos la fórmula, que es perímetro por apotema sobre 2. Ahora vamos a reemplazar. Área es igual acá vamos a reemplazar 27 centímetros por nuestro apotema, que es 4,1 centímetros sobre 2. Acá vamos a multiplicar, multiplicando 27 por 4,1 centímetros, nos da 110,7 centímetros. Y centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Ahora vamos a dividir en 2. Y nuestro resultado nos da 55,35 centímetros cuadrados. Bueno, en resumen, todas estas figuras de las cuales nosotros ahora estábamos hablando son los polígonos. Desarrollamos hasta los polígonos que tienen 9 lados. Polígonos tenemos a partir de 3 lados, que son los triángulos, que estuvieron desarrollando los compañeros en exposiciones anteriores. Los que tienen 4 lados son cuadriláteros. Después ya vienen pentágono, hexágono, heptágono, octágono y eneágono. Casi todos se resuelven de la misma forma para hallar su perímetro y su área. porque tienen casi los mismos componentes, como las vértices y los lados. Y acá trajimos un pequeño juego a ver si es que se aprendió algo de lo que estuvimos hablando. Es la ruleta de los polígonos. Nosotros vamos a dar la vuelta y el que sale nos tiene que señalar cuál es la imagen. Vamos a por acá a ver si nos puede ayudar la compañera. Un hexágono. Un hexágono es una figura que tiene ¿Cuántos 6 lados? 6 lados. Sí. Sería este. 6 lados. Vamos a acá. Pentágono, sí. Que tiene 5 lados. Exactamente. Cuadrilátero. Sí, es un cuadrado que tiene 4 lados y acá, por último, heptágono. Heptágono que tiene 7 lados. ¿Qué sería esto? Entonces, todos estos son los polígonos. Bueno, también quiero que me ayuden. Estos materiales se pueden usar con los niños también para formar estas figuras. Se puede ayudar a formar. Entonces, con estos palitos también podemos formar cualquier polígono.
Gracias.